Vamos a hacer así. Eh, bueno, antes traerles el saludo de Cristina, que sabía que venía para acá, así que les mando un saludo y un abrazo grande a todos y a todas. Bueno, como decía recién la compañera cuando empezó, Tina, estaba pensada la actividad desde mucho antes y obviamente en contexto la vamos a llevar adelante. Porque recién lo escuchaba el Topo, y yo el Topo me lo crucé el 25 de mayo del 2003, ¿vos te acordás, Topo? Ahí en Plaza de Mayo. Cuando termina la jura, cuando asume Néstor como presidente, van al Tedeum y yo no quería entrar al Tedeum. Y me quedé afuera del Tedeum. Y me lo cruzo al Topo. Y el Topo andaba con otros compañeros de época, también, seguramente. Y los veía muy contentos, ¿no? Casi diametralmente a lo que yo veía en el quilombo que se estaba metiendo Néstor. Pero vieron cómo venía y cómo estaba el país. Y me acuerdo que me decía, este es uno de los nuestros. Llegó uno de los nuestros. Uno que conoce lo que es una unidad básica, uno lo que conoce es un acto y otras tantas cosas más. Y creo que un poco lo que él decía recién, lo que decía Araceli, lo que decían las compañeras, lo que pues ya dijeron casi todo, es el compromiso que hay que tener. Y cómo tratar de ser mejores. La formación es eso. No solo va a ser conocer, digamos, como decía recién él, el nombre de los ministros de un gobierno, sino conocer las políticas públicas y también cómo hacer las mejores de esas políticas públicas y cómo la militancia después las lleva al barrio y les da sentido. Porque lo que le da contenido y sentido a la política precisamente es que modifique y transforme la historia de las personas, si no, de mucho no sirve. Pero, bueno, cuando uno mira lo del bombardeo, a mí de chico mi abuela Ofelia me hablaba mucho de eso. Ustedes imagínense que para mí lo más cercano a un bombardeo que había era lo que había sido Malvinas. Y me costaba mucho entender de pibe cómo era que el ejército de un país bombardeaba a su país. Claro, a medida que fue avanzando la formación y el relato, no solo fueron capaces de bombardear su propio país, sino que también fueron capaces de desaparecer argentinos y argentinas, fueron capaces de fusilar argentinos y argentinas, fueron capaces de robarse bebés y apropiárselos. Eso, lamentablemente, fue donde fue virando el ejército argentino, ¿no? El ejército de San Martín, de Belgrano. Y para aquellos que aparte somos patagónicos o del interior, la presencia, digamos, siempre del ejército en los lugares, eso, más después del conflicto de Malvinas, tenía un grado de representación muy diferente al que me fui enterando cuando uno va creciendo. Y no solo eso, no solo bombardearon, no solo fusilaron, no solo desaparecieron, no solo torturaron, no solo se apropiaron, sino que también, por ejemplo, agarraron el cadáver de Eva y lo llevaron de paseo por el mundo. No sin antes vejarlo, cometer atrocidades, barbaridades, pero son la República y nosotros la barbarie. Y ahí es donde uno realmente, y ellos se enojan mucho cuando discutimos estas cosas, y cuesta entender cómo no es parte de la enseñanza de lo que pasó en nuestro país. Cómo hasta se le quiere dar como, no, eso es ideología, no, esto es realidad, esto sucedió y pasó. Esto está, es fácilmente comprobable. Un poco cuando uno miraba las imágenes de recién en ese juego de tiempos, ¿no? ¿Cómo sería ahora? Llama la atención verdaderamente. Llama la atención. Y a los meses voltean el gobierno de Perón y 18 años de proscripción. No se puede decir el nombre, no se puede decir el apellido, no se puede pintar una pared, como decía el Topo. Y hubiera estado 18 años preso si no se hubiera ido. 18, ¿eh? Y hasta que no aparecieron los pibes y las pibas y los jóvenes, no había manera de traerlo de vuelta. Es más, ya algunos entraban a imaginar, dentro del peronismo, un peronismo sin Perón, ¿no? Con Perón vivo.
Con un tipo que aparte no era que no quería competir, no era que no quería estar en su país, no era que no quería trabajar por sus compatriotas, sino que no lo dejaban volver. Pero bueno, la historia es sabia, los hechos se fueron sucediendo y al final no hubo peronismo sin Perón y hubo peronismo con Perón. Ahora, obviamente en este contexto, cuando uno mira la historia nuestra, esa maravillosa historia de la que hablaba recién el Topo, de resurgimiento, de resurrección, de parecer que no se puede y de repente aparece el pueblo como un sujeto que irrumpe sin pedir permiso, que se mete, que busca construir una realidad diferente, es donde también tenemos que entender un poco lo que nos está pasando ahora para mí. Y hablando un poco reflexivamente en esto que las compañeras iban diciendo, cuando uno mira y cuando uno va viendo las reacciones, las diferentes reacciones sobre la figura de Cristina, lo que están haciendo con ella, aparte que creo que su condición de mujer agrava todo, ¿no? Su condición de mujer les despierta hasta más deseo a ellos de hacer lo que hacen. Es terrible. Hasta un hombre sería diferente, pero ven una mujer y es como el que le da más deseo de imponer el poder, le da más deseo de injusticia y por eso también les molesta ver bailar una mujer en un balcón con su pueblo. Que aparte no deberían enojarse, porque lo que termina sucediendo finalmente es que un montón de personas que desde diferentes ámbitos vieron afectadas positivamente su vida por sus gobiernos y también por el de Néstor, se acercan a ella a darle una muestra de amor, de reconocimiento, de que no está sola. Es como, bueno, me acompañaste y te acompaño, ¿no? Un poco lo decía el otro día. Bueno, Cristina acompañó a cuántas mujeres argentinas con la asignación universal por hijo y a sus hijos, a cuántas mujeres con las moratorias, a cuántos pibes y pibas acompañó con las computadoras, a cuántas familias argentinas acompañó con el procrear. Fue un gobierno que trató de no ser un obstáculo de los deseos y los sueños de su sociedad. Piense como piense esa sociedad, porque fue un gobierno aparte que hasta aquellos que lo insultaban o le detestaban vivían mejor que ahora. Y esto es lo importante, porque finalmente ¿de qué se trata? ¿Para qué estamos todos acá? Que aparte, voy a decir un par de... Me encanta que esté así el partido. Me encanta que esté así el PJ, me encanta que esté lleno de militantes, de compañeros, de compañeras y de pibas y pibes con ganas. Eso es. Eso es revitalizar una fuerza política. Que se metan adentro. Un poco como lo decía recién el Topo, hay que discutir, hay que debatir, hay que formarse. Porque estos tipos aparte utilizan todos los elementos que tienen a mano para tratar de suprimir y hasta de avergonzarnos de nosotros mismos. Muchas veces termina pasando que en algún noticiero, en algún lugar, le pregunto a una persona, bueno, ¿usted cuál es su ingreso? No, bueno, yo tengo una, no sé, cobro la asignación, pero yo quisiera trabajar. Sale a aclarar directamente con una suerte de culpa que tiene una mano del Estado. Y resulta que los 6, 5 empresarios argentinos más grandes que manejan esta corte nunca tienen vergüenza de nada. Nunca Techín tiene vergüenza de los subsidios que tiene indirectamente para... O lo ven. No, yo soy empresario, pero yo no, me ayuda el Estado, pero yo no. Porque aparte tampoco son tan buenos. Ni tampoco son tan capaces. Mire, yo le voy a dar un ejemplo del 2001. En el 2001 en la provincia de Santa Cruz, sueldos al día, de los mejores del país, baja desocupación, construcción de vivienda, un modelo de salud pública único en el país. Bueno, estaba ahí. ¿Cómo estaba el Grupo Clarín manejado por estos empresarios que nos quieren hacer creer que son empresarios trabajadores, ágiles, perspicaces, que la ven antes? ¿Cómo estaba? Quebrado. Quebrado porque la mala lectura de Mañeto y compañía sobre cómo administrar su propia empresa los había hecho endeudarse hasta acá con Goldman Sachs. ¿No? Y ahí los muchachos dicen, che, nosotros somos empresarios nacionales. ¿Cómo los medios de comunicación van a estar manejados por gente que no es del país, que no son argentinos? Cuestión que quizás todos los que estemos acá, en principio y de base coincidimos. Y entonces van y obtienen una ley para salvarse. La vota el Congreso, ¿no? La ley de clampdown cultural, la vota el Congreso.
Bienes culturales, exactamente. Scrum-Down es por el tema de quiebra. Entonces lo que uno ve es que tampoco es que son tan capaces, tan inteligentes, sino que tienen capacidad de extorsión, capacidad de condicionar la democracia y la voluntad de los representantes elegidos por las personas. No son buenos, no son trabajadores, no son inteligentes, nunca innovan nada, compran todo hecho aparte, generalmente. No son esos empresarias argentinas talentosas y talentosos que hay a lo largo y ancho del país por todos los lugares, sino que incluso esos propios empresarias más chicos sufren también este tipo de condiciones de estos grupos económicos, porque es para entender el poder económico que sirve. Y esa fue también parte de la disputa que tuvo tanto el gobierno de Néstor como el de Cristina, y mucho más el de Cristina, que no les dio nada, y que los tuvo con límites. Y para un sector del poder económico en la Argentina, tener límites es una afrenta. Significa, y piensan, no en lo que están ganando, sino en lo que dejan de ganar. Y a partir de esa lógica justifican todo tipo de acciones. Por eso, lo primero que hace el Grupo Clarín es quedarse con Telecom en el 2016, a pesar de que habían dicho por todos lados que en realidad ellos nunca habían pedido Telecom y que Telecom no era el foco del conflicto con el gobierno de Cristina, que en realidad era Cristina muy mala y él era muy bueno. Primero se quedan con eso. ¿Y qué le da Macri? ¿Qué le da Macri ahí? Dos cosas. Decretazo, chau ley de medios, y después todas las facilidades para quedarse con Telecom, que afecta la competencia de empresas en el país aparte. En Córdoba, imaginen cómo estarán ahora, ya ahí tenían el 90% de la provisión de Internet en Córdoba. ¿Por qué? Porque con Telecom viene Arnet, con Telecom viene Personal, con Telecom viene con Telefónica viene Movistar. Y ustedes imagínense que esta compra que hicieron durante el gobierno de Milei, Telefónica, Telecom, es la vieja Entel. Yo sé que acá ya está este público... Pero bueno, yo al revés, yo le voy a decir que usen el teléfono, pero lo pueden usar mejor. Ponen en Google, Entel, empresa, ¿no?, del Estado, y ahí van a empezar a ver lo que era. Y una de las causas o de las argumentaciones de la privatización de la vieja compañía de teléfonos del Estado argentino era que había que romper el monopolio estatal. Y pasamos del monopolio estatal, el Estado aparte lo conduce la sociedad a través de sus representantes cuando ejerce el voto popular, a un monopolio de una sola persona, que nadie vota, que nadie elige, que te pone los precios de los megas para que vos puedas ver películas. Yo digo para lo más pibe para que entiendan. No es que va a haber competencia. Les van a cobrar los que se le cante el quinto forro de las pelotas. Porque es lo que hacen y a eso se dedican. Entonces, en esta pelea de intereses y en esto que habíamos recién, que bien contaban históricamente cómo se va dando, finalmente se trata de eso. Y la figura de Cristina, que no se les arrodilló, que no obedeció, que encima pudo llevar adelante incluso después del 27 de octubre del 2010, de muy buena manera el gobierno, de irse con una plaza llena. Yo no tengo memoria y recuerdo de un gobierno que se haya ido con la plaza llena. Lamentablemente hubiera querido que hubiera más, porque si hubiera más, mi país estaría mejor y habría más familias que estarían felices y que podrían también elegir otros candidatos y candidatas si no les gusta a ella. Por eso digo que la tarea que tenemos por delante, un poco lo que sea cada uno, cuando nosotros tratamos de discutir lo que significó el bombardeo, las causas económicas, lo del Fondo Monetario Internacional es eso, Perón rechaza. Y es una de las causas de la aceleración del golpe sobre la figura de Juan Domingo Perón, es el rechazo de entrar al pacto de Bretton Woods. Dice, yo me quedo afuera. Y no ingresa. Y es más, cuando vuelve al poder Perón, cancela la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y después llega Néstor Kirchner y en 2 años pone en valor el esfuerzo de los argentinos y de las argentinas, de los trabajadores y las trabajadoras. Y digo esto porque fue moneda sobre moneda para pagarlo al Fondo Monetario Internacional. Y cuando se cancela la deuda con el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 2005, había todavía grandes deudas internas para saldar en nuestro país. Estamos hablando de diciembre de 2005.
hace 20 años prácticamente. Y no les voy a mentir, genera frustración muchas veces. Muchas veces decís, venimos a cancelar esto y ahora, ¿cuánto debemos? Al Fondo Monetario nomás. Y lo hicieron en 10 años esto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender también por qué las causas de la proscripción. Y entenderlas y comprenderlas nos va a dar una oportunidad de pensar también por dónde entrar, por dónde convencer, en cómo hablarle al resto de la gente que muchas veces o no tiene el tiempo necesario por el trabajo, por todo lo que tiene que hacer todos los días con su vida, para que tenga herramientas por lo menos para anteponer a lo que le dicen todo el día. La tarea militante, compañeros y compañeras, es que esa mirada de país al que aspiramos nosotros la tengan la mayor cantidad de argentinos y argentinas, con realidades argumentativas claras. Han dicho que esos 12 años fue un gobierno antiempresario. Nunca se crearon tantas pymes en la Argentina como en esos 12 años. Por el contrario, fue un gobierno que promovió que su pueblo y sus individuos se pudieran realizar en la vida. Eso es el peronismo. Para mí el peronismo, y es mi forma de comprenderlo del peronismo, y acá por cada peronista hay una forma de comprender el peronismo. La mía es que sea un punto de partida más equitativo, que garantice que su pueblo parta desde un punto de salida más similar. Después cada argentino y cada argentina tendrá la voluntad de trabajo, la contracción al trabajo, la inteligencia, el don, la capacidad de poner en valor ese don. Pero no es que queremos que sean iguales porque sean iguales. Lo que queremos garantizar es que nuestros pibes y pibas tengan una educación similar cuando empiezan. Que tu futuro no esté signado por el lugar donde naciste, sino que también tenga las herramientas necesarias por parte del Estado y por el conjunto de la sociedad para poder promover una sociedad mejor. Estoy convencido que podemos tener una sociedad mejor. Si nosotros pudimos gobernar, y nosotras 12 años, sin meter en cana a candidatos a presidentes de los otros espacios, ¿no? Si en vez de armar protocolos antipiquetes, lo que hicimos fue sacarle las armas de la cartuchera a los policías, no solo para cuidar a los manifestantes, sino también para cuidar a la misma policía, porque después esos poderes los desechan, los tiran, los usan como carne de cañón también, y esto lo digo mucho para que lo entiendan las familias de los policías y de las policías, de cómo son utilizados con sueldos de miseria, solamente muchas veces, y como pudimos ver, para gasear nenes porque van por la calle y no por la vereda. La crueldad es histórica, la crueldad se remonta a esos bombardeos, al cuerpo de Eva, a los fusilados, a los desaparecidos. Esto es lo que tenemos que entender. Si no lo comprendemos, si no lo entendemos, va a ser complejo saber cómo disputarles el poder. Porque finalmente lo que tenemos que hacer como pueblo y entender es que vuelva a haber en la Casa Rosada un argentino o una argentina que realmente cuide los porotos de la gente. Que esto no quiere decir, que esto no quiere decir que te salen todas bien, ¿eh? O que van todas al ángulo porque vos tenés buenas intenciones. Es muy complejo. Y necesitamos compañeros y compañeras que se preparen muchísimo para eso. Y que aparte, hoy la tarea nuestra es empezar a construir ese camino, porque esa Argentina o ese argentino que va a llegar a la Casa Rosada necesita tener una parte del trabajo ya hecha para poder avanzar más rápido. Porque eso fue lo que sucedió con Néstor cuando llegó, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Las madres, las abuelas, hijos, la resistencia que se había dado esperando que llegara un argentino o una argentina que realmente pusiera sobre el tapete lo que se había querido ocultar, un genocidio que incluso tenía un campo de concentración en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Lo particular es ver, porque de última, por lo menos lo que yo he visto en Alemania, los alejaban, estaban lejos de las urbes. Eso estaba en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Es increíble. Entonces, creo que
que lo que tenemos por delante, más allá de esta coyuntura, de ver cómo se divierten suprimiendo personas, agrediéndolas, subestimándolas, que es lo que vienen haciendo hace tiempo aparte, ¿eh? Esto lo vienen haciendo en todos lados, ¿no? Casi que están a 2 o 3 días del derecho de pernado de prima nocte estos muchachos. Todos vienen así, no les importa nada. Y lo que nosotros hemos reclamado siempre, por ejemplo, en esta causa de Cristina, es la posibilidad de tener jueces imparciales. Nadie está evadiendo, no nos investiguen, vamos. Lo que nosotros estamos reclamando es que todo esto hecho fue con jueces que fue acomodando Macri a dedo dentro del sistema judicial, que jugaban al fútbol el juez y el fiscal juntos en la quinta de Macri. Y discúlpenme los argentinos y argentinas que puedan estar festejando esto, si hubiera sido tan grande el volumen de pruebas y contenido, no necesitaban. O a ellos les gustaría. Porque la otra vez, hace un tiempito, leí una tapa cuando una jueza de la ciudad de Buenos Aires liberó a los que habían mal detenido, digamos, luego de una protesta, que le ponían jueza camporista. Y decía, pero si no sé quién es aparte. Mi vida la vi, digamos, no la invitamos a jugar al fútbol. No la invité al lago argentino, para decir Calafate, ¿no? Porque en vez de decir lago escondido. ¿Y a esos cómo le decimos? Si a esa jueza le decíamos camporista, a los jueces del lago escondido, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? No, pero lo digo en serio, son cosas que nos tenemos que preguntar realmente. Acá se han violentado todas las garantías procesales y el debido proceso, y no solo la figura de Cristina, sino todos los que están en la causa aparte. No está bien. No está bien lo que están haciendo. Y piensan aparte, porque el poder cuando se entra a zarpar en que puede hacer cualquier cosa, es cuando más cerca también está de cometer el error que lo va a definir como tal. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes acá, tenemos que ser muy creativos, ser firmes, perseverantes, decididos, militantes, entender y no caer en sus provocaciones, sino las cosas van a suceder cuando querramos nosotros y nosotras, no cuando quieran ellos. ¿Está? Porque también lo hacen todo el día, provocan, y acá tenemos que ser inteligentes y entender que lo que tenemos que construir es una mayoría social para que termine siendo una mayoría política, y que lo que permite Cristina, un montón de colectivos que por ahí que son de menor porte en cantidad de gente en sus protestas, es sumarse a lo que es la punta de lanza que significa la figura de Cristina hoy, con un pueblo que quiere ser representado por dirigentes que realmente lo acompañen en la materia de concretar sus deseos y anhelos y sus sueños. Y los deseos, anhelos de un pueblo y su sueño, por ejemplo, es, y básicamente, los medicamentos gratis del PAMI, que el Garraham, yo lo decía el otro día, uno aspiraba siempre a decir, bueno, che, ¿por qué está todo en la ciudad de Buenos Aires? ¿No? Entonces, la Argentina que uno quería era que hubiera 3 Garraham al menos. Uno en la ciudad de Buenos Aires, uno para la Patagonia y otro para el gran norte argentino. Y hoy estamos viendo cómo sostenemos el que está acá. Así nos van haciendo retroceder. Estas son las cosas que nosotros en 2015 soñábamos, y ahora podemos hacer esto, ya tenemos esto acá, podemos hacer esto, ir cumpliendo, porque cuando uno va cumpliendo cada peldaño de esa escalera que subimos del infierno, como decía Néstor Kirchner, nos deparaba tener que subir el próximo peldaño. Nadie se enoja por la discusión interna o la masa, pero es cuando se trata de la gestión del Estado, de mejorar la calidad de vida de la gente. Si Néstor Kirchner o Cristina se hubieran puesto a perseguir a los expresidentes, no le hubieran solucionado un solo problema a ningún argentino y argentina. Entendían que su tarea no era meter preso al que pensaba diferente, sino que era mejorar la calidad de vida de quienes vivían en el país, que aparte eran los que las habían elegido. Porque muchas veces dicen tan malas moratorias, ¿no? ¿Cuántos son 4 millones de argentinos y argentinas que están por la moratoria? Bueno, ¿por qué no se la sacan a ver qué pasa? ¿Qué haríamos con esos 4 millones de argentinos y argentinas hoy que están cobrando la moratoria si no tuvieran un mango? ¿Alguien piensa cómo sería nuestro país? ¿Sería un lugar vivible? ¿Sería un lugar vivible los barrios del Gran Rosario, del Gran Buenos Aires, del Gran Mendoza, si no existiera la asignación universal por hijo?
Por favor. No se puede ser tan cruel y tan insensible y aparte, encima, esperar que el pueblo no se enoje. Esto pasaba mucho, y lo recuerdo yo, mucho más pibito, en el 2001. Claro, pensaron que podían hacer cualquier cosa. Y un día, y no había un solo diario que te dijera que iba a pasar el quilombo que hubo. O sea, tapa de los diarios, y aparte que acá sí que no se enoje el señor Mañeto, capaz de si se enoja, viste, te tira 3 fiscales, 4 jueces, no te que andar esquivando. Me acuerdo que tenía 22, 23 años y leía en las paredes, temean y Clarín dice que llueve. No lo inventamos nosotros, fue la gente antes que lo detectó rápidamente cuáles eran los intereses que defendían. Y aún, a pesar de que el pueblo argentino con la ley de bienes culturales lo salvó, porque fue el pueblo argentino con esa ley lo que le salvó, se cagaron en todo y con tal de quedarse con 2 telefónicas, nos dieron de los peores presidentes que hemos tenido en la historia argentina. Le importan sus negocios. Y lo digo aparte, con la autoridad, y como también tiene cada uno de los que está acá, la autoridad, que somos el espacio político que eliminó del Código Penal la sanción a periodistas por calumnias e injurias. Pero las eliminamos para que hagan periodismo, para servir a la gente, no para servir a los dueños de las empresas en que trabajan. Me da mucha pena que ningún periodista abra la boca en sus canales por temor a que los echen por lo que están haciendo. Porque nosotros, con nuestro gobierno, cuando no hizo bien las cosas, abrimos la boca, que fue con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, muchas veces, con la justificación es mi trabajo, me van a echar. Sí, claro que trae costo hacer lo que pensás. Claro que trae costo. En mi caso, imagínate. Pero no importa, porque si no esto de que yo tengo ideas, y después digo, no, pero me va a pasar esto y no lo hago, bueno. Por eso lo que estaba diciendo, lo dije el otro día en el Consejo del Partido, cada compañero y compañera tiene que decir para qué está. Y nos tenemos que respetar entre todos y todas en la tarea que viene, no vigilantearnos, no, este hace el otro, sino saber para qué está cada uno y qué está dispuesto a poner cada uno en esta pelea. Y eso nos va a permitir organizarnos de mucha mejor manera. Y aparte, cuando uno ve y ve, tenemos de todo, tenemos artistas, porque nunca el peronismo fue reconocido como un hecho cultural, que lo es, y de profundo acervo en nuestro pueblo. Tenemos compañeros que laburan todo el día, que han dado la talla en muchos lugares de responsabilidad constantemente. Entonces creo que tenemos algo que hay que trabajarlo de buena manera, que hay que darle cauce, que tiene que tener sentido y que también debe aprender a hacerse respetar. Si el pueblo argentino no se hace respetar y se deja llevar como burrito sencillo solito al corral, hay que arrancar, hay que trabajar, hay que militar, hay que organizar, hay que meterle. Tenemos la oportunidad de construir nuevamente. Lamentablemente siempre yo una vez me enojé mucho con algunos compañeros, pero decía, bueno, una de las grandes explosiones de militancia fue la muerte de Néstor, del 27 de octubre del 2010. Bueno, que sirva a esta compañera que en el 2023 le pedí que sea senadora por la provincia de Buenos Aires y no quiso, y no tuve manera de convencerla, porque sabía lo que iban a hacer, porque cuando estos tipos te la juran te van a buscar, y decidió no serlo cuando podía ganar la elección de punta a punta en la provincia de Buenos Aires, ustedes lo saben. Ese coraje que tiene para salir a bailar, por más que no se olviden que estoy viendo bailar a mi vieja, o sea... no nos olvidemos de eso porque yo los veo a todos ahí, quisiera verlos con esas situaciones, pero que tenemos una enorme, malvinera también. Lo de Cristina ha sido realmente formidable y lo va a hacer, y es perseverante, decidida y está dispuesta a dar todas las batallas como las da. Y la verdad que todo lo que están haciendo contra ese amor que recibe todos los días, yo sí les puedo decir, ustedes no saben la sonrisa que le sacan a ella cuando cantan y la van a ver y están ahí afuera. ¿Sabes por qué? Porque es sentir que valió la pena. Y lo que hicieron
Néstor y Cristina también fue, y lo que hicieron Néstor y Cristina fue también que para los compañeros de su época, porque recordemos que en el 73 Cristina tenía 20 años y mi viejo 23, ¿eh? Quizás lo tengo acá hoy, el que venga en un tiempo más, ¿no? ¿Quién te dice? No eran de los jetones de arriba, ¿eh? Eran militantes, ¿eh? Y lo que hicieron ellos, y que también fue formidable, fue decir que no era en vano. Y los militantes de aquella época que sobrevivieron tuvieron esa revancha de saber que la vida de sus compañeros no había sido en vano. Y la de los hijos e hijas que no habían conocido a sus padres porque se los llevaron, sabían que sus viejos no murieron en vano. Y lo que nosotros tenemos que poner siempre, y por eso también es la defensa de Malvinas, que la sangre argentina regada en Malvinas no fue en vano, es defender nuestra patria y los intereses nacionales. Y se hace militando, preparándose, estudiando, formando, trabajando, organizando, no retrocediendo, y en este caso, como van a hacer todos ahora, yendo a saludar a Cristina San José. Muchas gracias, compañeros y compañeras.